Bueno, en este video vamos a hablar de la sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que forman para expresar significados. Nos permite identificar los elementos clave que la componen como el sujeto, el verbo y el complemento. El verbo es quien realiza la acción, el verbo expresa la acción misma y el complemento brinda información adicional sobre la acción. Bueno, yo puse un ejemplo, que este ejemplo dice, Sara lee un libro. Sara sería el sujeto y el libro sería un complemento. La sintaxis nos ayuda a entender cómo estos elementos se relacionan entre sí y cómo deben ser ordenados para que la oración tenga sentido. La sintaxis tiene varios grupos de palabras, por ejemplo, el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, los pronombres, las preposiciones y las conjugaciones. Bueno, otro ejemplo es, el gato negro camina sigilosamente sobre el tejado. En esta oración podemos identificar el gato como el sujeto, el verbo es caminar y el complemento es sigilosamente sobre el tejado. Además de esto tenemos el adjetivo, que sería negro, que describe al gato y el adverbio sigilosamente que modifica el verbo caminar. La sintaxis analiza qué funciones cumplen las palabras y cómo se establece la concordancia entre los distintos elementos de la oración. Por ejemplo, el sujeto y el predicado siempre establecen una relación de concordancia. En sintaxis se distinguen algunas unidades que son: la oración es la unidad máxima, es decir, la combinación de palabras más grandes de la sintaxis. Presenta un sentido completo y tiene un sujeto y un predicado. La palabra es la unidad mínima, o sea, la más pequeña de la sintaxis. Siempre cumple una función dentro de la oración o dentro de un sintagma. Está formado por al menos una palabra que puede recibir modificadores. Existen distintos tipos de sintagma, por ejemplo, el sintagma nominal o el sintagma verbal. El núcleo es la palabra más importante dentro de un sintagma o una construcción. Y por último, el complemento o modificador es una palabra o construcción que complementa o modifica el núcleo de un sintagma. Bueno, y ahora para concluir el tema, vamos a analizar el basilisco, que dice así: el basilisco es el rey de las serpientes, vive en terrenos secos, mide medio metro y tiene manchas blancas. Todo ser viviente que lo ve huye de su aliento fétido y venenoso, mata a los hombres y a los pájaros con su mirada. Nada se puede contra su veneno, solo la comadreja puede acabarlo. Por esto los hombres las llevan a las cavernas en que se esconden el basilisco. Estas las persiguen y lo matan. Así evitan una amenaza real a las personas. La frase que elegí para analizar el basilisco fue: viven en terrenos secos, mide medio metro y tiene manchas blancas. En este caso, el verbo sería viven y tienen. Viven en terrenos secos es el complemento circunstancial y mide medio metro y tiene manchas blancas es el complemento directo. Bueno, la otra frase fue: todo ser viviente que lo ve huye de su aliento fétido y venenoso. Todo ser viviente es el sujeto de huir, o sea, es el verbo. De su aliento fétido y venenoso es el complemento de régimen preposicional. Después dice, mata a los hombres y a los pájaros con su mirada. El verbo en este caso sería mata. A los hombres y a los pájaros es el complemento directo y a su mirada sería el complemento de régimen preposicional.